¿Todos tienen sus grupos ustedes? Sí, ¿No? Sí, No. sí. sí. Bien. Un parcial de hábitat tuvimos así. Ah, mira. Bien, Bueno, bien. Vamos a repasar, ¿les parece? Sí, profe, adelante. ahí estoy compartiendo. Avísame cuando lo vea. Ahí está. Todos los subgrupos tienen que escribir en el Padlet, ¿vieron? Todos tienen que poner sus respuestas en el Padlet, así la podemos descargar, ¿saben? Y la podemos seguir usando. Sí. Los que lo hicieron en un lugar aparte tienen que pegarlo ahí, ¿eh? Ahora o en un ratito, como para que ya después lo podamos descargar. Dale, Vicky. Ahí el grupo 3 está terminando. Bien, Juli, ¿querés contarnos lo del cómo trabajó el grupo 4? Bueno, estuvo muy bien. El grupo 4 resolvió bastante bien solos. De hecho, nosotros trabajamos con con un resumen de... A ver, me estoy escuchando, a ver si pueden cerrar los micrófonos, así no, Ay, el mío me parece. no se escucha. Bien, trabajamos con un resumen que es de concepción frente al consumo de alcohol en jóvenes de la Universidad del Cauca. Y esta es una investigación cualitativa. Les leo la primera parte nada más. Dice, el objetivo del siguiente proyecto es identificar el concepto frente al consumo de alcohol. Que lo hagan los estudiantes, Juli. ¿Qué? Que lo hagan los estudiantes. Ya lo saben. Que lo haga el grupo, no vos. Que lo diga el grupo, dale. El grupo, dale. Dale. ¿Quién lo dice del grupo? Que trabajen los por grupos. Grupo 4, presente. No, los que trabajaron con este grupo 3 o grupo 4, cuéntenos cómo llegaron a armar su pregunta de Pero por lo que investigación. veo, llegaron por 12 estrategias distintas, ¿sí? Así que si quieren, primero que justo arrancamos con el grupo 4, que está más a la izquierda, alguno de los integrantes del grupo si lo puede contar, lo que estuvieron haciendo. Chicos, ¿nadie? Fermín, Angelucci, Orquieta, Mercedes, Ruarte, Justina, Leonela, Elisa. ¿Alguno se puede contar? ¿Del subgrupo 3? ¿Hay alguien que nos quiera compartir cómo trabajaron? Dámelo a Ezequiel Meyer, profe, él es muy bueno. El que quiera, chicos, no voy a leer toda la lista, está ahí pegado, se está compartiendo la pantalla. Cualquiera del grupo que estuvo trabajando. No se me hagan los tímidos ahora. Dale, si quiere hablar. Si vos hiciste todo. Bueno, el grupo 4 está cancelado, no trabajó. Se baja el padre. No, chicos, es parte de la consigna que tienen que compartir lo que están haciendo. Así que. No entrega significa, no alcanza Claro, es la el no Padlet. entrega. Bueno, entre todos nos pusimos de acuerdo que la temática era el consumo, pero en los jóvenes en general, porque había estadísticas, pero eran determinadas de una universidad, no era una población en general. Entonces nosotros hicimos hincapié que la concesión frente al consumo de alcohol de los jóvenes de la Universidad de Cauca
en la ciudad de Pompeya el año 2013. Pusimos todos de acuerdo en elegir ese problema de investigación. ¿Qué pasó? ¿Cómo resolvieron el tema de que estuvieron discutiendo un poco, el tema de la concepción frente al consumo, y antes habían puesto otra cosa y lo corrigieron? Sí, habíamos puesto las edades, pero eso era como más una estadística, como había dicho recién, de la universidad que habían tomado en base para hacer esa encuesta. Pero nosotros vimos que en general tomamos que eran jóvenes. Y antes habían puesto factores sociodemográficos también en la pregunta. ¿Y qué hicieron con eso? Sí, pero después lo sacamos. Claro, en realidad al principio habíamos visto los factores sociodemográficos y no me acuerdo cuál era, los personales, pero llegamos a la conclusión de que era un resultado y no el planteo de la pregunta. Igual que la edad fue un resultado, no era como la pregunta o el problema en sí. Ania, ¿querías agregar algo? No, con respecto a lo de la edad, creo que sirve para determinar bien la población base del estudio, pero por ahí, como dice mi compañera, no hace falta poner el promedio de edad quizás en la pregunta. Se puede especificar en relación a la muestra, digamos, que se toma. ¿La pregunta va antes o después que el resultado? La pregunta antes. Grupo 3. Representantes del grupo 3. Hola, profe. Hola. Hola, hola. Hola. Ornella, ¿sos grupo 3? Sí, soy grupo 3. Ornella, ¿qué pensás de la edad promedio que pusieron en esa pregunta? La que figuraba en el resumen, ¿no? ¿Pero el resumen es el resultado o es la pregunta de investigación? ¿Qué va primero? Vuelvo de nuevo. Primero la pregunta. Por tanto, ¿tiene posibilidad el investigador de saber cuál va a ser la edad promedio de su población? Malísima. Listo. Igualmente está muy bien, uno de los elementos que tiene que estar en la pregunta de investigación es la unidad de análisis, y tenemos que ser específicos, ¿no? Con el a quién le indagamos esto que planteamos. Claro, por eso lo habíamos puesto, profe, a la edad, como para delimitar dónde vendría a ser nuestra investigación. Bien, es decir, quizás no el promedio, pero sí especificar. O de forma conceptual, decir adolescentes, entonces, según determinada organización, la OPS define adolescencia en tal edad, o decir personas universitarias de tal edad y tal edad. Eso lo vamos a ir como puliendo. Lo que está bien es especificar lo que es la unidad de análisis. Pero, profe, en el caso específico de este ejemplo, con decir jóvenes de la Universidad de Cauca, ya quedaría registrada cuál es la población o no. Bien. Como que no hace falta decir, van de 18 años a, qué sé yo, 40, ¿no? Claro. En la pregunta de investigación probablemente no, pero seguramente que más allá de los métodos, cuando vos definas tu población objetivo, tengas que hacer referencia a cuál es la definición. Supongamos que comparás un estudio universitario de Argentina con un estudio universitario de Estados Unidos. Los estudios universitarios de Estados Unidos, los pibes empiezan más chicos, en el high, en lo que ellos le llaman el high, ponele, o por ahí.
Y nosotros terminamos más tarde el colegio universitario, el colegio secundario, por lo tanto, nosotros empezamos la universidad como 2 años más tarde que lo que empiezan ellos. Entonces, a veces en el estudio, pero no en la pregunta, no necesariamente en la pregunta, cuando uno refiere o especifica la población, tiene que dar más detalles de esa definición de población. Pero es cierto que en esta pregunta, fíjense que el grupo 4 y el grupo 3, que tienen el mismo resumen, ponen jóvenes universitarios. A mí me parecía importante señalar que ahí tomaron un resultado del abstract para señalar la edad, que nunca el investigador sabe el promedio de edad que va a tener su población, digamos, ¿sí? El rango etario hacia donde se define, ¿sí? La población objetivo, pero eso es un resultado, por eso lo puse desde ese lugar a la pregunta. En ambas preguntas dice jóvenes universitarios como población a la que van a hacer la investigación, ¿no? Eso está bien. Después con respecto al... Me estoy escuchando, no sé quién dejó el micrófono. Ahí está. Con respecto al grupo 3, que yo les hacía mención también que en el grupo 4 lo habían corregido, era cómo podía afectar sus relaciones sociales con otras personas. Eso pasa lo mismo que... ya estamos en otro. Pasa lo mismo que con la edad, ¿sí? Eso es parte del resultado y no de la pregunta. Ellos cuando ven en el resultado, ven que permitió valorar aspectos sociodemográficos, personales, sobre el inicio y habituación del alcohol, ¿sí? Entonces eso surge de las entrevistas que ellos hacen, pero en principio ellos no saben cuáles son los aspectos a valorar frente a la concepción del consumo de alcohol, ¿sí? Entonces ahí también hay como un adelantarse a los resultados en la pregunta. Pero entonces, ¿qué ponemos? ¿Está bien plantearlo de cómo afecta el alcohol, comenzar por el alcohol? Porque es medio el huevo y la gallina. Después en el grupo se armó un debate, en el sentido de decir, pero estos chicos se sienten con timidez, entonces van y toman alcohol. Es como la canción, tomo para no enamorarme, me enamoro para no tomar. Digo, ¿qué hago primero? Claro, pero eso el investigador en principio no lo sabe, eso surge de la pregunta. Es como si vos ya vas con una tendencia a decir, ¿se puede volver, Vicky, vos estás compartiendo? ¿Podés volver al Padlet anterior? Ahí está. Si se fijan en el resumen, era como bastante amplio. Lo que el investigador quería saber era cuál era la idea de los entrevistados respecto al consumo de alcohol, qué les pasaba a ellos con el alcohol. Entonces, luego de las entrevistas o bueno, la metodología que hayan utilizado, les surge que pudieron valorar aspectos socioeconómicos y otras cosas que dice en el resumen, ¿sí? Pero eso es, uno en el resumen que pone qué es lo que quiso investigar, cómo lo investigó y qué resultados surgieron, ¿sí? Entonces ahí en el resumen que ustedes leen va a estar todo, pero eso no quiere decir que en la pregunta uno tiene que poner todo, porque en la pregunta uno no sabe qué es lo que va a surgir. Uno se hace la pregunta y sí, Nora. ¿Querías decir algo? Es que justamente eso, me parece que acá ustedes están viendo el reporte del resultado del investigador, en forma de resumen, una partecita del reporte, que es el resumen de todo el reporte. Entonces, lo que ustedes se tienen que preguntar cuando leen el informe no es la interpretación de los resultados, no es lo que puede surgir después de esta investigación, no es si entendí o no. Eso no es lo que estamos preguntando ahora. Lo que nosotros estamos preguntando ahora es, esos investigadores, ¿qué querían saber? ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la pregunta de investigación que dio resultado en esos estudios? ¿Se entiende? Porque yo no quiero saber el huevo o la gallina, lo que decía Ornella más temprano. Yo no quiero saber por qué los chicos consumen. Yo quiero saber cuáles son las razones que hacen que estos chicos tengan un problema con el alcohol. Después,
Si esto es causa de que estas razones tienen que ver con la desigualdad social, las diferencias socioeconómicas, la contingencia familiar, ese es el resultado, no es lo que yo quiero saber como investigador. Con esos resultados después haré otras investigaciones o veré qué fue primero, qué es causal o qué no es causal. Acá yo lo que quiero saber es qué relación existe en los jóvenes que tienen consumo problemático de esta sustancia, alcohol, qué cosas son las que se asocian con eso. Después, si es causal o no es causal, si una cosa pasa antes u otra después, esa es otra pregunta de investigación. ¿Se entiende lo que quiero decir? Digo, la lectura que ustedes tienen que hacer es, nosotros estamos mirando el futuro. La pregunta va antes, nosotros estamos mirando el resultado de la investigación. Y mirando ese resultado de la investigación, tengo que aventurarme para ver qué pensó el investigador. ¿Por qué quiso hacer esta pregunta? ¿Cuáles son los elementos que constituyen esa pregunta que yo estoy leyendo ahora como resumen? ¿Se entiende? Sí. Bueno, ¿avanzamos a otro grupo? Sí, una última cosa que quiero decir con respecto a esto que les pasó y se empezaron a preguntar. Decían, bueno, dentro de los criterios tiene que haber una relación entre dos o más variables, ¿sí? Decía. Ahora, también en la clase, si se acuerdan, está la salvedad de que no todos los estudios van a presentar una relación entre dos o más variables, ¿sí? Si el estudio es descriptivo, no van a, como es este el caso, no van a tener una relación entre dos o más variables, ¿sí? Eso les va a suceder cuando quieran hacer las preguntas. Ahora sí, podemos... Perdóname. No, para nada. No, para nada. No, ahora tenés el micrófono abierto. Perdón. Listo. Pasamos, si quieren, a los grupos siguientes, el 1, el 2 y el 12. Profe, yo soy del grupo 2. Sí, perfecto. Bueno, nosotros tomamos las dos variables que había en el texto que decía patrones de consumo y problemas relacionados con el alcohol. Entonces nos preguntamos cuáles son los patrones de consumo y problemas relacionados por el alcohol en jóvenes de Jujuy en el año 2005. Cuando pusimos jóvenes, o sea, nos referíamos a la población de la que se estaba estudiando y indicamos el lugar y el año en el que se estaba investigando también, porque en el texto decía que había que incluir en las preguntas el espacio y el tiempo en donde se realizaba la investigación. ¿Se escuchó lo que dije? Bien. Sí, perfecto. Porque estaba leyendo tu grupo y estaba leyendo el grupo 12. Sí. No sé qué pasó con el grupo 1, que no está. No, profe, creo que el subgrupo 12 que éramos nosotros, éramos el 1, pero como arriba nos aparecía en la reunión subgrupo 12, pusimos subgrupo 12. Ah, bueno, listo. Bueno, el 12 agrega algo más que con respecto a lo que estamos hablando de el grupo de la población a la cual está dirigida el estudio, ¿sí? Entonces ponen jóvenes de la provincia de Jujuy y el grupo, el 1 o el 12, agrega una especificación que es jóvenes de 9º grado. Según su sexo, no, bueno, eso ya es parte del resultado que estábamos hablando, ¿sí? Porque empiezan a analizar, después hacen análisis de según su sexo, me parece que no tendría que ir en la pregunta. A ver, tendría que volver a... Claro, correcto, ellos después hacen, es lo que hablábamos también con el resumen pasado, ellos después hacen todo un análisis, ¿sí? En base a los resultados que tienen. Entonces, en principio, ese según su sexo no necesariamente tiene que ser la pregunta inicial. Puede ser, pero no necesariamente
Es la pregunta inicial, ¿sí? Ahí va. Pero por lo demás está bien. Está el lugar, está la fecha, ¿sí? Están las variables, está la población. Muy bien. Si quieren pasamos al siguiente. Profe, permiso. Acá Sí. yo soy del subgrupo 2. O Sí. sea, de nosotros faltó entonces poner que la especificación de noveno grado o no está bien así. No es que faltó. La pregunta en sí no está bien, no está mal, pero siempre cuando nosotros podemos definir lo mejor posible el grupo de la población en la pregunta, ser lo más específicos posibles, pero también, nada, en este caso la pregunta está bien. Después, como nosotros estamos partiendo, lo que decía Nora, nosotros estamos partiendo ya de un resultado, entonces tenemos como un montón de un montón más de información. ¿Sí? Ellos definitivamente lo dirigieron a esa población en particular, pero eso no necesariamente lo tenemos que especificar. No necesariamente lo tenemos que especificar en la pregunta, pero sí en el estudio va a estar, en la parte de metodología, cuando uno defina la población, eso va a estar, ¿sí? Pero bueno, como La nosotros ya diferencia teníamos... ahí, Sí, ahí yo va. creo que la diferencia ahí tiene que ver con si primero, esto que decíamos hoy, en el caso de antes decía jóvenes universitarios y podría ser variable. Acá el tema es si el investigador hizo la investigación sobre alumnos de noveno grado o si su propósito era hacerlo sobre jóvenes y resulta que incluyó todos alumnos de noveno grado. ¿Se entiende? Si la pregunta es sobre jóvenes preadolescentes de Jujuy, es una cosa. Lo distinto es si yo, porque tengo los resultados, sé que la mayoría de esos jóvenes era de noveno grado y entonces lo incluyo en la pregunta. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque puede ser que el propósito del investigador haya sido adolescentes de Jujuy. Y nunca dijo, voy a hacerlo sobre los chicos del noveno grado de la escuela Pirunga. Lo que pasa es que la escuela Pirunga los preadolescentes son nada más que los de noveno grado y cumplen con el requisito. Y entonces mi población, mi muestra de estudio fue de noveno grado, pero no era el objetivo del investigador, sino que el objetivo del investigador era más amplio. Ahí es la finura de si lo agrego o no lo agrego. Lo que digo yo es, porque estamos transfiriendo desde los resultados de un estudio querer saber qué hizo el investigador. Entonces yo uso la pregunta del investigador en función de lo que le dio, no es la pregunta del investigador, son los resultados del investigador. ¿Se entiende? Ahora, si puedo identificar qué es lo que quería saber, que además en general en el resumen está. El objetivo de nuestro estudio fue, el propósito de nuestro estudio fue, el ánimo de nuestro estudio fue, está más bien ahí la pregunta que en los resultados. Ojo, digo esto porque es importante, porque esto es una actividad que la hacemos para que ustedes aprendan a buscar la pregunta de investigación. Y lo más importante no suele no es ir a ver qué le dio, sino qué quería saber. Y entonces eso no está en los resultados, suele estar en el propósito del estudio, en los objetivos, en la introducción que termina en una oración final que dice qué es lo que van a hacer. Entonces hay que enfocarse más en esa parte del resumen que en los resultados. ¿Sí? Sí, lo que marca Nora es muy importante. La pregunta, problema, tiene un lazo directo con los objetivos, que vamos a tener una clase de objetivos en 2 semanas. Así que es importante que lo que estamos trabajando hoy lo puedan recuperar cuando trabajemos en las clases que vienen. ¿Pasamos a otro grupo? ¿Quién es del subgrupo 11, del subgrupo 1, del 8? Profe, yo soy del 8. Bien. Bueno, nosotros leímos el resumen y, como decía la profe, nos centramos en el objetivo que se presenta ahí al principio. Y la pregunta
que hicimos fue cuáles son los conocimientos, actitudes y prácticas que poseen los pobladores del barrio San Pablo de la ciudad de Asunción acerca del control de los mosquitos y el dengue durante los meses de marzo y abril del año 2000. Bien. ¿Cuál es el grado de conocimiento? Bien, los demás grupos, ¿cómo trabajaron? Profe, yo soy del grupo 11. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Bueno, nosotros trabajamos más o menos de la misma manera. De hecho, cuando fuimos a traspasar las preguntas, nos encontramos con que todos los grupos teníamos más o menos la misma idea. Nos centramos en el objetivo, que estaba en el resumen, y bueno, la pregunta que hicimos fue qué conocimientos, actitudes y prácticas acerca del control de los mosquitos y de la enfermedad del dengue poseen los residentes adultos del barrio San Pablo de Asunción en marzo del año 2000. Y para llegar a eso tratamos de enfocarnos un poco en cómo buscar, como decían en el seminario, centrarnos en la población a la que va a estar, se va a buscar, a indagar en la investigación, el tiempo en el que se va a hacer esa investigación, por eso pusimos el tema de que decía ahí en el resumen, que era en los meses de marzo y abril del año 2000. Y bueno, un poco discutimos también el tema de los resultados. Alguien del grupo pensó un poco esto de qué decía al final, pero concluimos que eso era parte del resultado sobre, por ejemplo, que los habitantes, en el resumen dice que se concluye que los habitantes conocen sobre el dengue, pero no saben cómo prevenirlo. Y bueno, nos pusimos de acuerdo en que eso era parte del resultado y no formaba parte de la pregunta. Bien, los demás grupos han escrito la misma, casi tal cual. Pueden contarnos cómo lo discutieron, cómo llegaron a esa pregunta. ¿Alguien del grupo 7, del grupo 8? Profe, yo soy del grupo 7. Bien. Bueno, a nosotros nos tocó un resumen de, bueno, lo que sería el dengue en Paraguay. Y bueno, primero hablábamos que la población, en la población estudiada no había participación comunitaria. Entonces pensamos que la pregunta podía estar pensada hacia ese lado. Después un compañero sugirió que nos centremos en el título y bueno, básicamente la pregunta era sobre qué conocimientos tenían la población para, bueno, hacerle frente al dengue, porque la población estudiada, casi la mitad había tenido o tenía. Bien. Hola, profe, disculpe, tuve que volver a ingresar, se me apagó la computadora. Bueno. ¿Alguna otra experiencia con pensar la pregunta? Queda un A grupo mí me más, ¿no? parece interesante señalar una cosa que dijo la compañera recién, dos cosas. Primero, que ellos leyeron el estudio y una de las conclusiones era que la gente, a pesar de tener contacto, no tenía información, no tenía poco conocimiento, una cuestión así. Y que a partir de ahí habían pensado. Y otra cuestión, y otra cosa que tomaron en cuenta fue el nombre del trabajo, digamos, el título. Dos cosas interesantes. Primero, porque cuando uno escribe un proyecto de investigación,
revisa el tema y genera la pregunta. Y para generar la pregunta de investigación tiene que haber un agujero en el conocimiento, o al menos en lo que yo creo que no está del todo tan claro en la literatura. Y entonces, de alguna manera, esa introducción se confirma o se refuta en los resultados y luego lo discuto en la discusión. Digo, tiene coherencia leer todo el resumen para ver qué quería saber el investigador. Hay resúmenes bien claros como este, donde define el objetivo y en el título menciona todos los parámetros de la pregunta de investigación que se hizo, y entonces eso me ayuda a identificar qué quería saber el investigador. Y es la forma correcta de escribir un artículo, digamos, ¿no? Entonces, lo que digo es, no está tan mal revisar todo el artículo. Lo que sí está mal es definir la pregunta en función de lo que le dio, ¿sí? Porque yo como investigador no sé qué me va a dar. Me planteo que debe haber cosas que tienen que ver con la información, deben que haber cosas que tienen que ver con las costumbres, tienen que haber cosas que tienen que ver con, no sé, si tuvo antes o no tuvo antes, y esas son todas las preguntas que me voy haciendo alrededor del tema. Si después no me da, yo no cambio la pregunta de investigación. ¿Se entiende? O sea, si después eso no era lo que yo esperaba, yo no digo, ah, no, entonces yo lo que quería saber era otra cosa. ¿Sí? Entonces, lo que digo es coherente que en un artículo que está adecuadamente escrito, de la pregunta de investigación surjan resultados que tienen que ver con la pregunta de investigación y conclusiones que refutan o confirman la pregunta de investigación, porque está escrito como corresponde, coherentemente la pregunta con los métodos, con la discusión. Y el título es la parte más tentadora para el lector de si tiene que ver o no con lo que yo quiero leer, digamos, ¿no? Entonces también tiene coherencia el título con la pregunta, con los materiales y métodos y con la discusión, con lo cual en el abstract, por eso nosotros creemos que en el resumen o en el abstract que se dice en inglés, va a estar más o menos todo lo que el investigador quería hacer. Por eso les presentamos esta herramienta para que ustedes identifiquen la pregunta. Entonces me parece interesante lo que decía la compañera, porque ellos dicen, bueno, nosotros leímos todo el artículo y una de las conclusiones hablaba de esto, pero en realidad nos dimos cuenta que también querían saber de esto, y es lógico, porque es coherente el artículo, digamos, está muy bien lo que hicieron. Pasemos al último resumen. ¿Quién del grupo 5, 6, 9, el 10? Hola, profe, yo soy del 5. Muy bien. Bueno, nosotros también, como dijo la compañera anterior, nos fijamos mucho, leímos todo el artículo y nos basamos para hacer la pregunta en el título y en cuál era el objetivo de la investigación. Y por lo que leía en el Power lo hicimos de una manera descriptiva, respetando los elementos, que era el adjetivo interrogativo, la medición, la condición, la población, el lugar y el tiempo. Que sería el adjetivo interrogativo, ¿cuál es? La medición, cuáles eran los conocimientos justamente sobre el dengue, que es la condición, la población, los escolares de cuarto y quinto año de primaria, el lugar Caracas, Venezuela y el tiempo 2009. Y con algo que estaban diciendo también, quizás tendríamos que haber puesto solo escolares y no aclarar de cuarto y quinto año de primaria, pero en la investigación dice que se hizo en estudiantes de 9 a 16 años. Entonces creo que fue mucho más amplio que solo de cuarto a quinto, que quizás es lo que el investigador quería. No, perdón, lo que dice él de 9 y 16 años es el promedio, pero él se refiere de cuarto a quinto. Eso de 9 y 16 es el promedio que él obtiene. Es la... Por eso, su idea era hacerlo en alumnos de cuarto a quinto año de primaria. Ah, sí, ahí sí está bien, Por sí, eso sí. no sé si está bien aclararlo en la pregunta o no, pero nosotros nos basamos en eso para hacerlo. ¿Los demás grupos Sí. cómo le pueden
¿Qué le pueden decir a esa inquietud? Claro, profe, por ejemplo, acá yo veo la respuesta que puso el grupo 6 y dice, de entre 9 y 16 años de educación primaria, ahí como que le pasó lo mismo que venía contando la profe Nora, como que se adelantaron, porque eso de 9 y 16 años fue el promedio que obtuvo el investigador, pero él en el estudio aclara que es de primaria, de cuarto y quinto. Claro, a eso me refería yo. Nosotros pusimos de cuarto a quinto porque creemos que es el objetivo que él tenía, pero en la investigación obtuvo otra cosa. Eh, pero bueno, nosotros pusimos No, lo no que debe haber sido su necesariamente, idea chicos, inicial. obtuvo otra cosa. Yo no lo leí todo el artículo, pero puede ser que entre esos dos grados haya gente de niños o adolescentes de esta edad, ¿sí? Puede ser que haya escuelas nocturnas o lo que sea, que tengan edades más avanzadas, con lo cual esto es lo que finalmente, definiendo la población que tomaron entre cuarto y quinto grado, les dio que eran sujetos o niños o adolescentes entre 9 y 16 años. Así Claro, que, pero sería parte de la resolución, como que... claro, está bien lo de cuarto y Exactamente. quinto, eso está bien. Está bien lo que dice el compañero. El compañero es la edad, el rango etario que dan los resultados no es lo que se propuso el investigador. El investigador se propuso entre cuarto y quinto grado y cuando los incluyó se fijó la edad y cuando vio el rango etario era entre 9 y 16 años o 10 y 11, no me acuerdo. Claro, Pero lo que entonces quiero está decir bien es, lo que dice formulada el la compañero pregunta. es correcto. Lo que se formuló el investigador fue vamos a incluir a todos los niños entre estos grados, ¿sí? Y después lo que dice entre 9 y 16 es resultado, eso no lo sabía el investigador. Lo vio después de hacerse la pregunta, digamos. Siempre pensar primero, ¿qué va primero, la pregunta o el resultado? ¿Sí? Hola, profe. Ujú. Yo soy del grupo 6 y claro, o sea, nosotros como que nos confundimos en eso porque pusimos entre cuarto y quinto grado y nos parecía un poco contradictorio poner entre paréntesis de 9 a 16. Entonces dejamos lo de 9 y 16 años. Por eso, o sea, aclaraba eso que dijo el compañero de nuestra pregunta justo. Pero por eso sacamos lo otro y pues dejamos lo de 9 y 16 años. Sí, y en relación, agregando lo que decía Valentina y lo que decía Belén y Pablo del grupo 5, tuvimos una pequeña discusión nosotros, porque no es exactamente la investigación lo que le interesa investigar, es el conocimiento del dengue. Son los códigos socioculturales porque es una investigación etnográfica, entonces no le interesa por ahí al investigador, creíamos nosotros, que cuánto sabe sobre el dengue, sino los códigos socioculturales que implican otras cosas más allá de la información, porque es una investigación de tipo etnográfica. Entonces, en la pregunta de investigación, nosotros decidimos poner en lugar de cuál es el conocimiento sobre el dengue, cuáles son los códigos socioculturales sobre el dengue, que nos parecía que era más ajustado a lo que en este caso la investigación quería investigar. Bueno, en el grupo 10, justamente, esa Quiero fue hacer una la... intervención acá para que no se nos pase una cosa con la otra, porque es súper relevante lo que señala acá el compañero, después volvemos con la otra. Lo que dice el compañero es absolutamente cierto, y esto tiene que ver con que las preguntas de investigación en quali y en quanti tienen una estructura parecida, pero no igual, digamos, ¿no? Entonces lo que quiero decir es, acá la pregunta tiene enlazado el marco teórico, tiene que ver con qué quiero yo saber de eso, conocimientos, qué significa, qué significa los códigos que menciona Luciano, digamos, ¿no? Pues yo conocimiento podría estructurarlo de una manera que sea información, sin embargo, los códigos socioculturales frente a la enfermedad son otra cosa distinta, que tienen que ver con, además de la información, qué valor o qué impacto tiene en esa población esa información, qué otras cosas influyen sobre cómo manejar esa información, digamos que es un concepto mucho más amplio. Y eso tiene que ver con que justamente es una aproximación cualitativa al problema y van a ser una mirada diferente de solamente hablar de conocimiento. Digo, Y en este cuando caso, uno se para, dale. Dale, porque no estoy hablando de mi área, debería hablar Vicky. No, lo que digo es que es clarísimo lo que señala el compañero, que por ahí, digamos, desde el punto de vista del recorte
pedagógico para enseñar lo que es una pregunta de investigación, tienen sentido definir como un objeto o una variable o una dimensión sencilla para poder abordarlo, pero que en algunas situaciones el objeto este es mucho más complejo, hay que definirlo, hay que posicionarse sobre una teoría, y eso hace que tal vez sea un poco más amplio que decir conocimientos. A propósito del ejercicio, me parece que para que ambos aplican, digamos, porque estamos trabajando en la idea de que identifiquen qué cosas son necesarias para construir la pregunta de investigación, pero me parece súper valioso y pertinente que hayan discutido esto intragrupo. Y sobre todo esto se enlaza con lo que estuvimos trabajando las semanas anteriores, que hicimos tanto hincapié en el marco teórico. Y esta cuestión que decíamos, la manera en la que yo nombro a mi objeto de estudio, la forma en la cual lo delimito, me da pistas de cuál es el paradigma teórico desde el que me paro. Y desde ese lugar es que voy a hacer determinadas preguntas a la realidad, ¿no? No es lo mismo hablar de códigos socioculturales o de percepciones o de representaciones sociales o de emociones, sensibilidades en torno a tal tema, ¿no? Son todas cuestiones que dan cuenta sobre la vivencialidad que tienen las personas en relación a este tema, pero depende la palabra que yo elija para definir y especificar el qué quiero indagar, me va a definir en qué lugar del campo académico teórico estoy parado, ¿sí? Y cuando hacemos este tipo de investigaciones cualitativas, solo podemos indagar esas realidades desde esos lugares teóricos bien definidos. Por eso es que realizamos las clases anteriores haciendo tanto hincapié, ¿no? ¿Cómo llego yo a armar esta pregunta? Y después de un recorrido teórico profundo, después de conocer bastante del tema, vieron que la clase anterior decíamos, la pregunta es lo que no sé de lo que sé mucho. Y yo no puedo hacer una pregunta si soy experto en un tema, ¿no? Eso de identificar cuál sería ese agujero teórico o esa cuestión que todavía habría que indagar, tiene que ver con esto. Y ese es, o sea, lo más importante de esto es que puedan ir conectando cómo el proceso de investigación es como si fuese una espiral que se va como complejizando y siempre vuelvo a retomar lo que fui haciendo antes, ¿sí? Es decir, las decisiones que yo tomo con el marco teórico van a tener consecuencias en la forma de mi pregunta, y mi pregunta va a tener consecuencias en mis objetivos, y mis objetivos en el tipo de diseño y técnicas de indagación que usemos, ¿sí? Como en el caso este que hablan de la etnografía. Profe, Sí. los códigos socioculturales, entonces exactamente qué serían, porque yo justo por error nuestro grupo empezó leyendo también ese informe y cuando yo leí esa expresión me quedé un poco desairada porque pensaba si ellos usarían off, si le darían mucha importancia a convivir con los mosquitos o estarían habituados, pero no sé si estaba en lo cierto yo. Eso, la importancia de eso es, como hicimos los ejercicios de las actividades anteriores, que en la introducción del artículo científico se menciona la postura teórica, se nombran algunos autores, se identifican los referentes del tema, ¿sí? Entonces, en la introducción de este artículo debería estar explicitado desde qué lugar, desde qué autores y qué es códigos socioculturales, ¿sí? Por ejemplo, si yo hablo en vez de códigos socioculturales, hablo de percepciones, bueno, tengo que especificar de qué son las percepciones, cuáles son los autores de referencia, cómo las mido, sobre todo. Ese tipo de, por ponerlo de alguna forma, variable compleja se llama constructo. Cuando uno habla de nivel socioeconómico, de, qué sé yo, categoría socio, qué sé yo, lo que quieran decir, por ejemplo, estado de bienestar, calidad de vida, son cosas que se construyen a partir de una serie de conocimientos y yo defino qué quiere decir eso. Bueno, en este caso lo mismo. En este caso yo voy a definir qué van a hacer, cuáles van a ser, no me sale la palabra ahora de lo que dice, no tengo a mano el artículo. Códigos socioculturales. Eso.
Entonces, ¿qué van a hacer los códigos socioculturales en mi investigación? ¿Bajo qué perspectiva teórica, de qué paradigma se me estoy valiendo para que códigos socioculturales sea eso que estoy diciendo que voy a ir a evaluar? ¿Se entiende? Entonces, es complejo porque acá ustedes tienen que entender que es una conceptualización que depende de un montón de decisiones que toma el investigador, y por eso sabemos siempre con que el investigador no es objetivo. El investigador se para desde un lugar para decidir qué herramientas son sobre las que se funda para definir, en este caso, estos códigos socioculturales. ¿Sí? Y desde ahí es que se hace la pregunta. Por eso no lo dejé pasar, porque me pareció súper interesante, sobre todo porque en las cuanti es bastante sencillo definir cuál es la intervención, cuál es la variable de exposición, porque es como más sencillo y más ordenadito en la lectura. Pero esto me pareció que era interesante porque yo puedo definirlo como algo muy sencillo, y supongamos que códigos socioculturales yo decida operacionalizarlo como aquellas prácticas más frecuentes en relación a las enfermedades infectocontagiosas. Y entonces, supongamos ahora no dengue y digo COVID para que ustedes lo entiendan bien. Entonces yo voy a decir, bueno, las prácticas más difundidas son el distanciamiento social, el uso de barbijo, la aireación de los ambientes, que es todo lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces yo voy a definir si aceptan o no aceptan, o si los códigos esos son aceptados o no aceptados, y lo defino así sencillo, y digo, esto es para mí. Bueno, esa mirada es una mirada simple que no me va a dar cuenta de lo que yo podría haber investigado si yo quisiera saber los códigos socioculturales, digamos, ¿no? Es una mirada acotada. Si yo quisiera tener una mirada más profunda de las raíces o de las cosas que impactan en estas decisiones, tal vez tuviera que hacer una investigación apoyándome en otras cuestiones. Por ejemplo, qué hace que la gente adopte o no adopte tales costumbres, qué influencia tienen sus antecedentes barriales, su nivel de formación, su creencia sobre prácticas místicas, qué sé yo, lo que se me ocurra. Pero digamos, lo que primero tengo que hacer es profundizar la lectura con respecto a esto, que son las prácticas socioculturales frente a la salud, ¿sí? Frente a la salud y enfermedades infectocontagiosas, frente a la salud y enfermedades infectocontagiosas en un marco determinado. Acá yo no me acuerdo puntualmente, pero este no era el de Asunción, ¿no? Este no me acuerdo No, dónde yo era. lo tengo acá abierto como para dar un ejemplo concreto de este artículo en particular. Por ejemplo, lo que hicieron fue, esperen que lo vuelvo a abrir, entonces, trabajando con los chicos, les hicieron, hay distintas categorías del análisis sociocultural. Entonces, por ejemplo, les hacen responder distintas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es para ellos? ¿Qué es la enfermedad de dengue? Entonces, distintos chicos van a responder qué es para ellos la enfermedad de dengue. ¿Qué produce la enfermedad? Entonces ellos también tienen que responder. ¿Cómo se transmite la enfermedad? ¿Dónde se reproduce el vector que transmite el virus? ¿Dónde vive el mosquito que transmite el virus? ¿Cuál es el ciclo evolutivo? ¿Dónde se reproduce? Entonces ellos van armando cuadernillos en donde van respondiendo, por ejemplo, responden, el mosquito vive en lugares oscuros y tranquilos. Bueno, nada, si quieren, si les interesa en particular, vayan a leer el artículo, pero lo que va es que, como decía Nora y Vicky, son constructos o dimensiones complejas que revisa distintos aspectos del conocimiento que tienen que ver con su cultura, que es lo que ellos saben culturalmente respecto al dengue. Y sobre todo este tipo de dimensiones, que son las que el investigador quiere observar, cómo varían esos códigos socioculturales en cada una de las personas que entrevista, en cada uno de estos escolares, tienen un bagaje teórico que define qué es un código sociocultural. No es tan que el investigador dice, bueno, voy a usar esta palabra y yo mismo le voy a definir cómo la voy a medir, ¿no? Sino que tiene bagajes teóricos vinculados a cómo se analizan y cómo puedo efectivamente pescar el sentido común, los códigos socioculturales, las representaciones sociales, las percepciones que las personas desplegamos sin darnos cuenta, sin querer, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Todas estas
investigaciones siempre van a tender a querer mirar, observar, indagar cómo viven las personas, cuáles son los modos aceptados y aceptables para determinadas circunstancias, situaciones, temas que nos interesan, ¿sí? Ahí Por eso cuando Luciano, hablamos, por Justamente Juli, perdón, Vicky. lo que No, que quería ahí decir Luciano que preguntaba, justamente perdón, alguien está hablando también, sí. Comenta, no sé quién es. claro, lo vamos a ver más adelante en esta cuestión de operacionalizar variables. En este caso se llama dimensión conceptual y lo mismo, se tiene que fundamentar y justificar cuáles serían los elementos que componen a esa dimensión, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante, pero efectivamente, para mirar la estructura de la pregunta, esta dimensión conceptual es lo que queremos ver, cómo varía en cada una de las personas que dice el artículo que van a hacer la etnografía, ¿sí? Que eso quiere decir hacer entrevistas, hacer observaciones. Está bien que lo vayan como ubicando en ese lugar, ¿sí? Más adelante vamos a ver en profundidad qué distancias o continuidades tienen con las variables cuanti, ¿sí? Pero hasta hoy lo importante es esto de que vayan identificando cómo el marco teórico me va a definir y me va a dar vocabulario, si se quiere, para nombrar lo que yo quiero indagar en la realidad. Y eso se nota en la pregunta. Entonces, cuando yo agarro un resumen de un trabajo y miro el objetivo, o leo la introducción y llego más o menos a la parte en la cual estaría expresada la pregunta, aunque no esté en forma de pregunta con signos de interrogación, enseguida uno le saca la ficha de cuál es el lugar teórico desde el que se para. ¿Sí? Este tipo de elementos es lo que queremos que ustedes vayan ejercitando y familiarizándose, ¿sí? Porque lo importante de estos ejercicios es que puedan leer de manera sistemática y crítica este tipo de informaciones que traen los artículos científicos, ¿sí? Que las van a usar durante la cursada de la carrera para hacer los trabajos, para resolver los problemas ABP, ¿sí? Y cuando tengan interés en alguna temática, lo mismo, van a buscarlos y van a poder leerlos en esta clave. ¿Quieren agregar algo? ¿Tienen más preguntas? yo quería explicar que justamente en el grupo de 10 hicimos eso. Por un lado, nos valimos para formular la pregunta de investigación de la Revista Colombiana de Psiquiatría, que ahí nos proponía que para la investigación cualitativa había una serie de pasos, que primero había que formular el adjetivo interrogatorio, después el propósito o lo que se pretendía estudiar del fenómeno, luego la situación o fenómeno de estudio en concreto y por último la población objeto y su contexto. Y esto lo vimos claramente en la primera oración que decía, este artículo presenta la exploración de los códigos socioculturales relacionados al dengue en un grupo de escolares. Después te explicitaba así el lugar y el contexto. Y nosotros formulamos la pregunta de investigación que dice así, ¿cómo influyen los códigos socioculturales en relación al contagio de dengue en la población escolar de cuarto y quinto grado de educación primaria de la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Armando Zuluaga Blanco, que eso quedaba en Caracas en el año 2009. Entonces así quedaba bien completa y nada, esto fue lo que nos fue orientando más que nada para realizar la pregunta. Bien, muy bien. Algunas pistas y un poco spoileando una de las clases que vienen más adelante, ¿no? En las preguntas tenemos que identificar qué vamos a hacer, explorar, identificar, clasificar, ¿sí? Y eso me va a ayudar a armar el cuáles son, en qué medida, de qué manera, ¿no? ¿Cómo va a empezar esa pregunta? Después vamos a identificar esas variables que van a estar en relación, variables o dimensiones conceptuales, ¿sí? Que queremos ver cómo varían. Tenemos que mencionar también a nuestra unidad de análisis, a quién específicamente le vamos a indagar esto, y ajustar el lugar y el tiempo. Así que hasta aquí creo que hemos repasado. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario? Yo tengo una pregunta, profe. Sí.
Puede ser Gracias, que... Alice, ni había visto. Escucha, no, lo importante es lo siguiente. Yo ahora tengo un par de cosas más que hacer acá, después voy acá y me quedo con él. Nora, te quedó el micrófono abierto. Perdón, creo que estaba hablando alguien. Sí, continúa, por favor. Bueno, mi pregunta es, ¿puede ser que en una situación de parcial uno de los ejercicios sea, por ejemplo, como el que acabamos de realizar, que nos pongan un artículo y tengamos que formular una pregunta? Sí, vamos a tratar, vamos a evaluar lo que se trabajó en esta dinámica. Y el Bien. propósito de nuestra cursada es que ustedes se entrenen en leer e interpretar de forma correcta los artículos, ¿sí? Por eso ahí hacemos hincapié en esto del enlace. Bueno, ¿para qué trabajamos con el marco teórico y tuvieron que leer las introducciones, identificar referentes, autores, temas, teorías, ¿sí? Bueno, acá estamos como diciendo, bueno, ven, nos sirve para la pregunta, o nos sirve para identificar elementos en la pregunta. Y como les estamos diciendo, en un par de semanitas van a ver cómo la pregunta se enlaza con los objetivos, ¿sí? Es todo un proceso de concatenado. Las decisiones que vamos tomando en cada etapa del proceso de investigación tienen consecuencias en las siguientes. Por ende, si yo cometo algún error al principio, lo voy a arrastrar, ¿sí? Entonces es importante que ustedes, además de ir conociendo cómo es el proceso de investigación, bueno, lo podamos descifrar en un artículo de investigación, ¿no? Para que ustedes puedan efectivamente interpretar esa información. Y Bien, también gracias. leerlo en clave, ¿no? No decir, me pierdo, tengo que leer 15 páginas de esto. Bueno, no. Ya identificamos y practicamos. En la introducción está el marco teórico, ahí se define la pregunta, los objetivos, ¿sí? Ahora Profe, ustedes ya entonces, están aprendiendo para qué sirve ese marco teórico, qué pistas nos da, ¿sí? Cuando ustedes quieran investigar sobre un tema, bueno, y quieran poner en discusión distintas posturas sobre un mismo tema. Más o menos ya ahora están como incorporando elementos para decir, ¿cómo los busco? ¿Cómo selecciono? ¿Cómo pongo en discusión diferentes miradas sobre el mismo tema? profe, ¿Vale? entonces el parcial puede ser que sea así, o sea, como en dinámica en grupo. No, en dinámica de grupo no, el parcial es individual, pero siempre vamos a trabajar con este esquema, digamos, ¿no? Con ejercicios parecidos a los que vienen realizando. Así que es importante que vayan cumpliendo con las actividades. Sí, y lo otro que es importante que vayan haciendo es no solamente cumplir con la entrega, porque eso, bueno, es parte del requisito, pero que después controlen con la clave de respuestas para que ver realmente si tienen dudas, si dice, yo lo hice totalmente distinto, ¿qué pasó? ¿Está mal? ¿Está bien? ¿Sí? Normalmente nosotros en estos encuentros esas consultas llegan y nosotros muchas veces las podemos resolver. Esa es la idea de estos encuentros, ¿sí? Que ustedes puedan comparar con la clave de respuesta y si ven que no, a veces está totalmente distinto, pero igual está bien, ¿sí? El objetivo igual se cumple y a veces está totalmente distinto y no, bueno, por algún motivo eso no está bien, entonces que ustedes puedan entender esas diferencias y cómo digamos, realizar bien la actividad, porque como les decía Vicky, todas estas actividades apuntan a, a algo que es esto, que ustedes puedan comprender y analizar perfectamente los textos científicos, ¿sí? Así que esa parte, eso es para ustedes, para tener el entrenamiento después, para también entender qué es lo que nosotros les vamos a evaluar. Bueno. ¿Tienen alguna otra, si no hay ninguna otra consulta? Ya estamos más o menos sobre la hora, vamos a ir cerrando. Hoy vamos a seguir la clase de hipótesis y el martes que viene vamos a trabajar en esta dinámica también. Profe, Sí. yo tenía una duda con respecto a lo que hicieron al principio. Si se aclara, por ejemplo, en la pregunta, el país donde se hizo la investigación, ahí sí se puede decir que son estudiantes universitarios, porque como que a partir de
la mención del país, es como que se sabría más o menos el rango de edad. Pero, ¿por qué con la mención del país se va a saber el rango de edad? Digamos, en un país viven No, personas porque de... la profe, ponele, había dicho que no era lo mismo estudiantes universitarios de Estados Unidos que acá en Argentina, el rango de edad. Sí, y de todas maneras, el tema del rango de edad, digo, fíjense en estos grupos, no necesariamente por ser estudiantes universitarios tienen, todos los de segundo año tienen entre 19 y 20 años, digo. Siempre depende, tal como lo depende vimos en las clases anteriores, eso depende de cómo defino mi objeto de estudio, ¿sí? Por eso tengo que ser específico. Si quiero trabajar en una escuela de una comunidad aborigen, va a tener determinadas características. Si quiero trabajar en una escuela de la ciudad de Buenos Aires, va a tener otras, o en una escuela de otro país, o donde sea, ¿no? Y siempre que es lo más importante en relación a mi objeto de estudio. Que vaya a determinada escuela o que tenga determinada edad, o que viva en determinado lugar, ¿sí? Eso es determinar el objeto de estudio y delimitarlo. Por eso, como vimos en las clases, estaba ese triángulo que íbamos del tema en general y que se va achicando, ¿no? Ese triángulo inverso. Del tema pasamos al problema y a los objetivos que son como bien específicos, ¿no? Delimitar el objeto de estudio implica justificar, fundamentar ese recorte. Y va a tomar la forma que tome, depende lo que se quiera estar estudiando. Ah, bueno, gracias. Profe, tengo una duda que me surgió. Sí. En el caso de los estudiantes de Jujuy, que habían dicho que tenían entre 15 y 16 años y que iban a cuarto o quinto grado, ¿decir que son estudiantes de la primaria en Jujuy también estaría bien en la pregunta? Sí, porque Habría que si en la poner, pregunta especifico la escuela o especifico el municipio. claro, sin especificar que tienen la edad ni el grado. Lo importante que ustedes se tienen que llevar de acá también es saber que después hay un apartado en donde uno, digamos, especifica la población de estudio, ¿sí? Perfectamente. Entonces, no necesariamente toda la información va a estar incluida en la pregunta. ¿Sí? La pregunta también tiene que ser concreta y directa. Entonces, si yo te pongo mucho detalle en la pregunta, se pierde lo importante. Entonces, recuerden eso que ya lo vamos a ver más adelante, cuando definamos población de estudio, ¿sí? Vamos a tener una clase de población y muestra y ahí lo especificamos bien. Sin embargo, es importante que la pregunta, esa unidad de análisis, el a quién le hago la encuesta, el a quién quiero indagar cómo varía esa dimensión conceptual o cómo varía esa variable, qué medidas toma esa variable en esa persona, sí tenemos que definirlo, tiene que ser específico. Está bien que sea, por ejemplo, estudiantes de tal escuela de tales años, suficiente. Después será una característica de este objeto de estudio de que esos estudiantes tienen determinadas edades. ¿Sí? Listo. Gracias, profe. No, de nada. Chao, muchas gracias, chao. Ahora sí nos retiramos entonces. Bueno, hasta el martes que viene. Chao, chao. Profe, adiós. Chao, gracias.